Cuba. Cuba es noticia de la peor manera posible. Cuba es noticia producto de tragedia, producto de colapso. Cuba es noticia producto de sobrevivir en el caos. Ayer hubieron apagones en Cuba del 62% de todo el territorio cubano. Antier igual, la semana pasada igual, la antepasada igual. Colapsa Cuba. Cuba está colapsando. Es una noticia que a alguien como yo no le gusta decir, pero la realidad es incómoda. Es una noticia que para alguien como yo, que vivió su juventud diciendo la palabra, el mantra del Che Guevara, hasta la victoria siempre. Yo recuerdo que daba una charla por el país y todas mis charlas finalizaban hasta la victoria siempre, Che Guevara. Es una noticia incómoda para los que vivimos esa juventud, pero la realidad es necia, la realidad es tosuda. Cuba está colapsando y el tiempo juega hoy a favor de Washington, el tiempo juega hoy a favor de Trump, el tiempo juega hoy a favor de Marco Rubio, el tiempo juega hoy a favor de Washington. La dictadura cubana está herida de muerte, no por bloqueo, no por embargo, no por apagones, sino porque Cuba perdió legitimidad. Cuba ha perdido tener el motivo para que los cubanos luchen por la revolución cubana. Y cuando se pierde el motivo, cuando se pierde el propósito, cuando se pierde el aura de la misión, cuando se pierde el motivo para decir dulce y decoroso es morir por la patria, se pierde todo. Y Cuba, como régimen, como gobierno, ha perdido todo eso. Cuba ahora mismo está en las manos de Trump. Querrámoslos o no, esa es la realidad. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que buscarle la vuelta a Cuba en el aquí y en el ahora. Cuba, es difícil decirlo para gente como yo, pero Cuba colapsó. Cuba está colapsando. La revolución cubana, según lo que nos llega y según la información de todos los medios del planeta, está colapsando. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y esta es una noticia confirmada, está en la BBC de Londres, está en los periódicos del país, no es fake news, no es noticia falsa. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que se inició el diálogo con Estados Unidos para buscar solución a Cuba. Negociar en condiciones de desventaja es prácticamente entregarse. No hay motivo para que Canel tenga oportunidad de negociar en condiciones favorables, darle un golpe en la mesa y poder retirarse de la negociación. Ese no es el escenario que existe. Lo que existe es una condición de decir sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Colapsó Cuba. El presidente Manuel Díaz-Canel aparentemente se dice, y esto es sin confirmar, que va a negociar su salida de Cuba, pero que Raúl Castro se queda en Cuba. Y esto también se va a negociar. Raúl Castro
no abandonará a Cuba si siguen las negociaciones en la dirección en que van. Díaz-Canel ofreció estas declaraciones a la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética. Ojalá le permitan llevar una parte honrada, pero cuando se negocia con un imperio en esas condiciones y cuando se negocia con el imperio más grande de la tierra, las condiciones no son tan favorables como para que las cosas sean favorables para mantener el gobierno cubano. Ojalá a Cuba le permitan una negociación como la de Vietnam, que se metieron en una economía de mercado. Las empresas de todo el planeta y las de Estados Unidos se desarrollan en Vietnam, pero al mismo tiempo el gobierno lo mantiene los revolucionarios de Vietnam. Me dio mucho gusto aquí cuando vi al presidente de Vietnam, de lejos obviamente, cuando vino a visitar el mausoleo de Duarte Sánchez y Mella en el Parque Independencia. Fui a verlo de lejos, y estaba de lejos, es como a 10 metros, me tocó verlo y escucharlo. Perdón. Y me dio mucho gusto ver al presidente de Vietnam bajo esas circunstancias, un gran aparato de seguridad como tiene que ser, y eso fue hace apenas un año que nos visitó, primera vez que vino al país. Entonces, siguiendo con el tema, hay 10 motivos por los que Cuba debe seguir estas negociaciones. Lo voy a enumerar, tengo aquí 10 motivos anotados desde mi punto de vista, por lo que Cuba debe seguir estas negociaciones. Cuba debe vivir en el aquí y en el ahora. Cuba debe saber que este momento es diferente al 70, al 80, al 90, al 2000, al 2010 y al 2020. La situación, camaradas, es completamente diferente. Cuba debe vivir el aquí y el ahora, y las negociaciones deben continuar. Cuba debe olvidarse de lo que fue su mantra durante más de 60 años. El mantra de Cuba, el mantra es un eslogan que se repite para motivar a las masas. Pero ¿cómo motivar a unas masas que no tienen comida? ¿Cómo motivar a unas masas que han perdido la ilusión? ¿Cómo motivar a las masas que han perdido la esperanza de 60 años de revolución? La palabra patria o muerte venceremos no sirven de nada hoy en día. Las palabras hasta la victoria siempre tampoco sirven para aglutinar a la Cuba. Las palabras dulce y decoroso es morir por la patria, hoy en día tampoco le sirven a Canel ni a Raúl Castro. Y por eso Cuba está colapsando. Cuba debe asimilar que el mundo cambió y que las ideologías hoy no existen al mismo nivel que existían antes. Existen. No es como dijo Fukuyama, que ya las ideologías colapsaron. No. Pero existen de otra manera. No como sucedió en el triunfo de la Revolución Cubana. El internacionalismo que Cuba venía disfrutando colapsó también. Ese internacionalismo de Rusia, de Rumanía, ese internacionalismo de China, ese internacionalismo de Corea del Norte, ese internacionalismo de ¿quién más? De Brasil, ese internacionalismo de Venezuela ya no existe. Y querrámoslo o no, eso era en parte lo que le permitía sobrevivir a Cuba. Y eso ya no existe. De manera que eso es otra razón por la que el presidente Canel de Cuba está negociando con Estados Unidos y en condiciones no favorables. ¿Se tiene nostalgia de Cuba? Sí que la tenemos. ¿Se tiene dolor por lo que está pasando en Cuba? Sí que lo tenemos. ¿Produce rabia? Sí que la produce. ¿Se tiene ira? Sí que se tiene ira. Pero el presente es el presente y Cuba
en la presente circunstancia, con apagón del 70%, con desabastecimiento de alimentos básicos, no puede seguir así 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más. La lucha en Cuba no puede ser larga y por eso el presidente cubano Canel está negociando.